Dios les bendiga, mis hermanos. Qué hermoso es poder adorar juntos. Yo no sé si usted coincide conmigo, pero para mí es sobrecogedor. O sea, me inunda de una alegría cada vez que podemos adorar como lo hicimos esta mañana. Así que tengo gran expectativa, especialmente porque hoy es un culto completo, ¿verdad? Tuvimos adoración, estuvimos celebrando la cena del Señor y ahora vamos a continuar adorando a nuestro Dios mientras venimos a su palabra, pidiéndole a Él que Él sea hablando a nuestros corazones, trayendo aquello que solamente Él puede traer para la necesidad tan grande que tenemos de Él mismo. Amén. Así que esta serie que hemos estado tratando ha sido tan buena. Y ha sido de tanta bendición para mí y sé también y tengo la seguridad que para ustedes también. ¿Por qué? Porque nos recuerda lo que Dios no solamente hizo cuando nos salvó, sino lo que continúa haciendo. Y en esta mañana, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, vamos a entrar de nuevo en la palabra y vamos a ver y vamos a considerar los últimos 3 frutos que se encuentran, o 3 aspectos del fruto que se encuentran en Gálatas en el capítulo 5. Pero antes de que entremos en nuestro tema, yo quisiera recordar algunas cosas. Y yo sé que hoy, ¿verdad? Ya el tiempo ha avanzado un poquito y me dijeron que solamente podía predicar hasta las 2 de la tarde. O sea que voy a tratar de hacerlo rápido. Es broma, no vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde, no me crean esa parte. Pero vamos a tratar de nuevo recordar qué es lo que hemos estado viendo. Lo primero que tenemos que recordar es que este fruto del que estamos hablando es uno que el Espíritu produce en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es algo que no lo podemos perder de vista, porque mientras escuchamos estas cosas, nuestra inclinación natural es pensar que es algo que nos están encomendando que nosotros mismos hagamos. ¿Se entiende? No es algo que cada vez que nosotros hablamos de alguno de los aspectos del fruto del Espíritu, no se lo estamos poniendo en su cancha, no le estamos pasando la bola a su cancha para que usted entonces vea cómo va a poder producir eso por usted mismo en su vida. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros, hace en nosotros por causa de la gracia que hemos recibido, por causa de la salvación que hemos recibido en Cristo, porque hemos sido alcanzados por la obra de su gracia. Y mientras cantábamos, hermano, ustedes no se imaginan cómo hubo un momento en que yo ya no me aguantaba más, solamente de pensar que Jesús no solamente me salvó, perdonó todos mis pecados, cambió mi ser radicalmente adentro, me hizo una nueva criatura, pero además de eso me dio el regalo hermoso de su Espíritu Santo. Puso su mismísima presencia dentro de mí y ahora Cristo está haciendo algo que de nuevo es como el meme para los jóvenes, ¿verdad? Nos vuela la mente. Él nos está haciendo hermosos, hermanos. Él está haciendo algo en nosotros que nos está hermoseando. La palabra dice así mismo, hermoseará a los justos con la salvación. Y eso precisamente es lo que dice Gálatas 5, que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y en la mía, si somos verdaderamente de Cristo. Él está produciendo en nosotros este fruto que es hermoso, que es agradable a Dios y que viene por causa de la salvación que hemos recibido en Jesús. Y es que es por causa de Él, porque hemos creído en Él, por causa de su nombre, es que, tenemos esta gran esperanza y estamos tratando eso. En Hechos 4:12 se nos dice que es en Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él nos ha salvado, Él nos ha apartado, nos ha separado para Él y nos ha dado el regalo de su Espíritu Santo que obró desde ese día y que continúa obrando en nuestras vidas hasta, ¿verdad?, que nos llame a su presencia o hasta que Él venga. Y ha hecho un cambio radical en nuestra naturaleza interior y nos ha dado una nueva identidad.
y esto es muy importante, ya no es Melvin, ya no eres tú, ya no es el nombre que tus padres te dieron. Ahora tu identidad es que tú eres de Cristo. Nos identificó con Cristo y con su cruz, como nos dice Gálatas, y allí mismo nos dio entonces un nuevo potencial, un nuevo poder para vivir de una forma que nosotros no podemos vivir por nosotros, al unirnos inseparablemente con Cristo. Nos identificamos con Él, ya no soy yo, pero ahora vivimos unidos a Él y nunca nadie ni nada, ni aun nosotros mismos, nos podemos separar de Él. Mi verso favorito de Gálatas probablemente sea el que se encuentra en el capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi nueva identidad es que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Mi nuevo potencial es que ahora la vida que yo vivo en la carne, ya no la vivo por mí mismo, por mis fuerzas, en mis recursos, sino que la vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el fruto del Espíritu no es más que el Espíritu Santo sacando en nosotros el carácter de Cristo, haciéndonos cada día más parecidos a Él. Por eso es que digo que Dios nos está haciendo hermosos, porque no hay nada más hermoso que Cristo. Y cuando Él hace que nosotros nos parezcamos a Cristo, Él nos está hermoseando. Eso no te llena de alegría, mi hermano. A mí me llena de alegría, me llena de gozo, porque ¿quién soy yo y quién eres tú para que Dios haga esa gran bondad con nosotros? Pero Dios está haciendo algo, está haciendo eso con nosotros. Este fruto, hermanos, también, y esto es algo que no podemos dejar de pensar en esto y de saberlo. Es sorprendente. Cada vez que vemos en nosotros alguna de estas facetas del carácter de Cristo, nos sorprende, nos llena de asombro. ¡Wow! Yo podía hacer esto. Y ahí es donde tenemos que decir: Señor, eres tú. Es tu carácter, es tu obra en mí la que me permite actuar, pensar, hablar de esta manera que es sorprendente. Ese es el fruto del Espíritu y es algo que nosotros mismos somos sorprendidos por Él. Para nosotros es sorpresivo. Imagínense para la gente que nos conoce, ¿verdad? Ellos son sorprendidos también, son desafiados, reciben el mismo testimonio. Y en tercer lugar, necesitamos recordar también de que esta no es una obra instantánea que el Espíritu obra en nuestras vidas. No es que de repente, ¡pam!, se ha perfeccionado la paz en Melvin. Ya, Melvin se graduó, ¡pam!, de la paz y ahora seguimos con lo siguiente. No, es algo que Él está haciendo continuamente, que gradual y continuamente va obrando en nuestras vidas, durante toda nuestra vida. Mientras estemos de este lado de la eternidad, el Espíritu Santo todavía tiene trabajo que hacer en tu vida y en la mía. Así que esto es para darnos ánimo. ¿Por qué? Porque usted puede mirarse a sí mismo y decir: wow, es que cuando yo veo esto, yo estoy muy pequeño. Pero no te desalientes, todavía Dios sigue obrando. No es algo instantáneo, debe animarnos el que veamos aunque sea un chinchín. Ok, habiendo entonces recordado estas cosas, vamos a leer nuestro pasaje nuevamente. Y les invito que por favor vayan a Gálatas en el capítulo 5 y leamos los versos 22 y 23. Solamente para volver a recordar toda la lista de estas características del fruto del Espíritu. Leamos juntos, Gálatas 5, 22 al 25. Vamos a leer hasta ahí, hasta el final, aunque nuestro pasaje, nuestros versos van a ser versos 22 y 23. Dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por
el Espíritu. Vamos a orar una vez más pidiendo al Señor que nos dé un corazón dispuesto, preparado, oídos abiertos, una mente sin distracciones para que podamos recibir aquello que Él tiene para nosotros en esta mañana. Señor, gracias una vez más. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque aunque nosotros tenemos conciencia y sabemos que tú estás en todas partes, Señor, tú has prometido manifestarte especialmente cuando nos reunimos como estamos hoy en esta mañana juntos, Señor, aquí en tu nombre. Señor, anhelamos la manifestación especial de tu presencia en medio nuestro, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, dándonos un corazón que sea una buena tierra para recibir tu palabra y que ella prospere y fructifique en nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ver fruto en ella, por tu Espíritu, Señor, por tu poder. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bien, vamos a entrar de una vez entonces en nuestros 3 aspectos acerca de este fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Así que esta mañana vamos a ir viendo, como hemos estado viendo desde el principio, ¿verdad? El fruto del Espíritu está escrito con 9 características. Ya hemos visto 6. Y pudiéramos imaginar, aunque no las estuvimos tratando así, pero así como intuitivamente se pueden ver en grupos de 3. Amor, gozo, paz, que tienen que ver mucho con el cambio interior que Dios produce con relación a Él mismo. Nos ha inundado de amor, nos ha dado gozo, nos ha llenado de paz. Entonces, luego tenemos paciencia, benignidad, bondad, que es como Dios cambia también la manera en la que nos relacionamos con nosotros, los unos a los otros, como vivimos entre nosotros, ¿verdad? Si vivimos con esas 3 características, si vemos esas 3 características, Dios cambia la manera en la que nos relacionamos. Y finalmente entonces encontramos los 3 aspectos que vamos a ver en esta tarde. Esta mañana todavía, fidelidad, mansedumbre y templanza, que tienen que ver con nuestra vida interior, ahora que somos de Cristo y que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Esta vida interior también tiene repercusiones hacia afuera, todos tienen repercusiones hacia afuera, pero es como si pudiéramos, de forma así como intuitiva, ver que están separados los 3 en esas 3 categorías. Por eso es que hemos titulado nuestro mensaje de hoy Una vida gobernada por el Espíritu, porque tiene que ver mucho con la manera en la que nosotros experimentamos la vida, ¿verdad? Hacia adentro, en nuestro interior, luego de que hemos sido alcanzados por la salvación y la gracia de Cristo. Entonces, el fruto del Espíritu, ya hemos visto amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahora, el fruto del Espíritu es, en la última parte del verso 2, fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo primero que vamos a hacer con cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Vamos a tratar de definirlo en el contexto de este capítulo de Gálatas, en el capítulo 5. Fidelidad. El punto aquí, ¿verdad? En general es fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Un creyente que ha nacido por el Espíritu, y esta es la idea central de todo lo que vamos a estar viendo, dice, inevitablemente en él, si ha nacido por el Espíritu y se ve andando por el Espíritu, inevitablemente, esto es algo que es sí o sí, porque acuérdense que depende de él, no de nosotros, en él se manifiesta fruto que se traduce en una vida que es leal y confiable, mansa y humilde y que está en control de sí misma. Entonces vamos a ver el primer aspecto, que es la fidelidad. Si en nuestro pasaje la palabra que se traduce fidelidad es la palabra griega pistis. Yo no sé si usted ha hecho alguna vez un estudio de palabra de este término, pero en 239 veces de 244 veces que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, la traducción que encontramos es fe. Muy bien, están despiertos. Es fe. O sea, inclusive en la traducción Reina Valera, encontramos que esta palabra la traducen a sí mismo como fe. Yo creo que la traducción
que estamos usando, que es un poco más moderna, que ha utilizado o que ha contextualizado muchos términos, hace un mejor trabajo traduciéndola como fidelidad. ¿Qué quiere decir esta palabra entonces como fidelidad? Lo que expresa este concepto, ¿verdad? Es algo más que creer o convicción, tiene que ver mucho más con confiabilidad o una lealtad inquebrantable. ¿Entienden? No es tanto la fe que nos salva, no está hablando de esa fe, porque la fe que nos salva, ¿verdad? La recibimos en el día que creemos y en ese momento la fe nos otorga la salvación. Cuando creemos en Jesucristo y confesamos su nombre, nos arrepentimos, ¿verdad? Venimos a descansar en Él. Esa fe original que comienza todo, ¿verdad? Es aquella fe que nos salva. Esto está hablando de lo que sucede después de que esta fe enciende o inicia lo que es nuestra vida. Es la fidelidad, es confiabilidad, es lealtad incondicional. Es un adjetivo más que un nombre. La primera fe es un nombre, es algo que recibimos de parte de Dios. Esto que nos está diciendo Pablo en Gálatas es un adjetivo, es una cualidad. ¿Cuál es esta cualidad? Describe a alguien que cumple con sus promesas, con aquello que dice, que es fiel a su palabra, alguien que es confiable, alguien en quien se puede depender. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir la palabra fidelidad en este contexto. Es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros, es una cualidad divina del carácter de Dios reflejada en el creyente cuando es hecho propiedad de Cristo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él pone su fidelidad y su confiabilidad en nosotros. Y usted como yo puede decir, espérate, tú no me estás describiendo a mí, porque usted sabe que nosotros, el hombre, si algo es por naturaleza, es que no es confiable. Tanto así que el mismo Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero la esperanza que tenemos, como lo hemos repetido una y otra vez, es que esto no es algo que usted y yo producimos por nosotros mismos, sino que Dios obra y actúa en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Esta cualidad reflejada en el creyente es una virtud que recibimos por causa de aquel que es llamado el fiel y verdadero en todos sus caminos y que es nuestro ejemplo supremo de confiabilidad o fidelidad. Deuteronomios nos dice, y los jóvenes que han estado estudiando el Antiguo Testamento, cuando estuvimos viendo Deuteronomios, ¿verdad? Nos alegramos y nos gozamos de ver estas hermosas promesas allí. En el capítulo 7, verso 9, dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Él es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Qué cualidad, qué característica tan hermosa la de nuestro Dios, que Pablo en Gálatas dice que cuando creemos en Él, el Espíritu Santo pone también en nosotros. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. El Espíritu Santo nos hace como nuestro Padre, como nuestro Señor, y nos hace personas en quien se puede confiar. Como nosotros sabemos que nuestro Dios es fiel de esta misma manera. Y hay muchas escrituras que pudiéramos ver. Pero cuán hermoso y cuán gran consuelo podemos encontrar en la palabra que nos dice que Dios es tan fiel aun cuando nosotros necesitamos su perdón si confesamos nuestros pecados. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ustedes se tienen que saber ese verso, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y la palabra dice, lo dijo y no lo hará. Habló y lo que Él dijo no acontecerá. Dios mismo dice que
al tratar con nosotros y con nuestro pecado es fiel y justo. Y Él es fiel y justo también. Y Él es fiel y constante y está allí para auxiliarnos aun cuando somos probados. Como dice Primera de Corintios, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistir. Dios, a través de la Escritura, a través de todo el plan de salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos revela como el Dios que es fiel, el Dios que cumple su promesa, el Dios cuya presencia está allí. Dice, a una palabra, está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Dios no está lejos. Dios no se descuida, Dios no se duerme. Dios está siempre presente, siempre fiel. Segunda de Timoteo, y esta es hermoso, hermano. Esto es uno de los pasajes más hermosos. Mucha gente tiembla y bueno, pudiéramos temblar con esta escritura, pero acerca de la fidelidad de Dios, dice, palabra fiel es esta, capítulo 2, segunda de Timoteo 2, 11 y 13, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Pero si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no es fiel como una cualidad. Su nombre es el fiel y verdadero. Su propia naturaleza, su esencia, su identidad, su ser, es fiel, fidelidad. Así como Él es fiel, el Espíritu Santo produce en nosotros esa fidelidad, haciendo que nosotros, mientras vamos siendo afirmados, arraigados en Él, en esta misma fe, entonces seamos cada vez más fieles y confiables, tal como lo es Él. Hermanos, los creyentes deberían caracterizarse por esta cualidad. Deberíamos ser las personas que nos vean y piensen que son en situaciones difíciles de necesidad los primeros en los que los demás pueden recurrir a nosotros. Es decir, no, es que cada vez que yo llamo a Emily está ahí y me responde. Y busca la manera de ayudarme. Y si ella no puede, busca quién me puede ayudar. Esa dependibilidad, me estoy inventando tal vez una palabra del inglés al español, pero es eso, es esa confiabilidad de esa persona que está presente, en la cual usted puede apoyarse y puede confiar. Porque eso es lo que nuestro Señor, esto es lo que nuestro Dios hace por nosotros. Este fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros, en esta actitud interior de lealtad, de fidelidad, primero hacia Dios y su reino. El domingo pasado escuchamos esto mismo, somos embajadores, ya fuimos trasladados, tenemos otra ciudadanía, tenemos otra identidad, tenemos otro Señor, otro dueño, otro amo. Entonces, Él obra esto en nosotros, crea esta lealtad y nos hace entonces también confiable para aquellos que nos ha dado como parte de nuestro círculo de relaciones hacia nuestro prójimo. Como Él es fiel, así también Él nos va haciendo cada vez más fieles y gente en la que se puede depender y confiar. Yo siempre me vivo burlando del letrero que escriben atrás de Transporte Espinal. Yo no sé si usted sabe cuál es. No de Espinal Platinum, porque a ese no se lo ponen, porque usted sabe que son es el transporte más fino, pero el de la guagua que son voladoras que ponen atrás, ¿cómo es que le ponen? Cristo cuenta contigo. Cuando usted se lo está diciendo eso a uno que no conoce al Señor, no le está diciendo nada. Ahora, cuando se lo está diciendo a uno en el que el Espíritu Santo está obrando, eso es una verdad. Cristo te hace, no como lo dice el refrán ese, que es para que tú lo hagas, o para que, verá, como si dependiera de ti. Pero lo que Pablo nos dice y nos llena de esperanza es que esto es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros.
que Cristo pueda contar con nosotros. Que nos pueda decir, como le dijo a los discípulos, miren, los campos están blancos. Y esta lealtad es indispensable para servir a Dios. Este sentido de este llamado al deber es indispensable para nosotros poder servir a Dios. Es más, Cristo mismo cuando hablaba de este principio en la parábola de los talentos, y recuerden esto, lo que Cristo reconoció, ¿verdad? Y aplaudió y celebró de aquellos que hicieron lo que tenían que hacer. No fue su productividad. ¿Verdad que no? No fue, wow, duplicaste lo que te di. Qué bien lo hiciste porque lo hiciste crecer. Esa no fue vamos a decir, el reconocimiento. ¿Qué fue lo que le dijo? Buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco. La fidelidad en el servicio es más importante que el resultado. Es mucho más, es infinitamente mayor que el resultado. No se trata de cuánto logres, sino de cuán fiel seas. Y eso es algo que Dios quiere y está haciéndolo cada vez más real en nosotros. O sea, esta fidelidad nos hace ser fieles en las cosas pequeñas. Y es que ahí es donde se ve más cotidianamente. No todos ustedes están llamados a los servicios públicos, a las cosas grandes. El Señor quiere formar en nosotros creyentes que son fieles en cosas pequeñas, compromisos pequeños, cumplir promesas que parecen como inconsecuentes. Si tú le dijiste a alguien que le iba a devolver una llamada, devolvérsela, tan sencillo como eso. Si yo le dije a mis hijos, esta tarde vamos a ir al parque a jugar basquetbol, aunque me esté cayendo del sueño y mi hijo está riéndose ahí, que yo me levante a sí mismo y diga, Señor, yo le dije que los voy a llevar, tengo que llevarlos. Si le dije a mi esposa, como yo relajo muchísimas veces, que voy a arreglar algo en la casa, que yo no me vea diciéndole, pero ya yo te dije que lo voy a arreglar, no me lo tienes que recordar cada 6 meses, ¿verdad? O sea, eso, ¿verdad? ¿Por qué hay que apresurar tanto las cosas? No, en serio, que si yo le dije que voy a hacer algo, que yo cumpla con esa promesa. Cosas que parecieran pequeñas, que si te comprometiste en la iglesia a hacer algo, mi hermano, que el pastor no tenga que estar cayéndote atrás para que tú cumplas eso que dijiste que ibas a hacer. Parecen cosas simples y pequeñas y como que no tienen importancia, pero cuando miramos esto es algo que es divino y que el Espíritu Santo ya está haciendo en tu vida. Entonces, de esto se trata, de que nosotros podamos mostrar este carácter de Cristo y que deseemos que este fruto sea cada vez más aumentado en nosotros, este aspecto de la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero cuando pensamos entonces ya en las cosas que son de mucho mayor importancia, cuán indispensable es la fidelidad, la lealtad para los que están casados. O sea, cuando nosotros entendemos esto, no vamos a ver nuestros votos matrimoniales como una simple ceremonia que hicimos el día que nos casaron. Ahí nosotros entendemos que verdaderamente entramos en un pacto y en un compromiso y que por el Espíritu Santo y su poder, usted y yo entonces vamos a apreciar y a cuidar esos votos que nosotros hicimos. Eso quiere decir que cuando en el trabajo, y tengo que decir que me pasa porque el Señor me ha concedido trabajar con hombres que son muy impíos y muy perversos. Cuando alguien dice, no, es que yo no le falto el respeto a mi esposa porque yo lo hago muy lejos de ella, para que ella no se dé cuenta, para que nadie le pueda decir y no se avergüence. Es que eso ahí no te dé risa, eso te retuerza las entrañas y te diga, Señor, líbrame de que en algún momento yo pueda mirar mi matrimonio con esa ligereza. Que te haga
sentir el peso de tus promesas, que te haga sentir el peso de la responsabilidad que Dios te ha dado de cuidar de tus hermanos en la iglesia, de poder cumplir todos los unos a los otros que hay en la Escritura. Si no hay ese sentido de lealtad, de compromiso hacia Dios y hacia su reino, te va a importar muy poco. Si tu hermano está pasando trabajo, si necesita que oren por él, si necesita de tu ayuda, no hacen nada. ¿Por qué? Porque te falta eso que solamente el Espíritu Santo y el andar con el Espíritu puede hacer crecer en tu vida. O sea, es algo que necesitamos que Dios haga crecer y incremente su obra en nosotros. No vamos a poder cumplir con eso, no vamos a poder ser los padres que Dios quiere que seamos. No vamos a ver a nuestros hijos como lo que son, herencia de Él, que nos ha puesto en nuestra mano para que nosotros podamos conducirlos hacia Él, que es a Él que le pertenece. Necesitamos crecer, necesitamos anhelar esta fidelidad en aquello que Dios nos ha dado para servirle. 1 Corintios 4, 1, 12 nos dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto va desde el que predica en el púlpito hasta el que es sacerdote en su casa con su familia. Porque muchas veces leemos este pasaje y pensamos que no está hablando de nosotros. Pero esto no está hablando solamente de los ministros. Esto está hablando de todos los creyentes. Porque todos nosotros hemos sido llamados a administrar los misterios de Dios. Algunos con mayor responsabilidad, pero a todos se nos da la misma encomienda. Ahora bien, dice el verso 2, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Es indispensable, es un requisito no negociable en el cual necesitamos pedirle a Dios que haga abundar en nosotros esta misma realidad, esto en nosotros. Señor, necesitamos que tú hagas que nosotros crezcamos por tu Espíritu en fidelidad. Y esto tiene que ver mucho y comienza con la fe. Y aunque yo hice la distinción al principio, no hay fidelidad sin fe. La fe es el principio, es de donde viene. Si tú no conoces a Dios, si no has sido convencido de que Dios es, de que tú eres suyo, de que Dios está obrando en tu vida, está obrando a través de tu vida, no vas a poder verte viviendo de esta manera. Porque esta fe, y solamente es mencionarlo y que ustedes lo recuerden, este tipo de fidelidad, este tipo de respuesta fue lo que llenó la galería de la fe de Hebreos 11. Hebreos 11 que dicen todo lo que hicieron estos hombres por la fe, está hablando de esta fidelidad a Dios, de aquellos que fueron alcanzados por su gracia y que creyeron en Él. Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos expatriados sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Es la fidelidad que viene como fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fidelidad a Dios proviene de nuestra fe en Él. Ambas son engendradas y cultivadas en nosotros por el Espíritu, y es por la fe en Él que nosotros podemos permanecer y perseverar. Y es por su fidelidad que habremos de completar nuestra carrera. Como Pablo decía, es por causa de Él, a pesar de las dificultades, el sufrimiento, la persecución o aún la muerte misma. Porque de esto se trata. Hay un ejemplo tan hermoso en la iglesia del primer siglo, y a lo mejor ustedes han escuchado mencionar esto que sucedió con Policarpo. Policarpo fue el discípulo más
prominente, más conocido del apóstol Juan. Y este hombre vivió hasta una edad muy avanzada y experimentó la gran persecución que vino, ¿verdad?, en el primer siglo. Este hombre fue martirizado siendo quemado en la estaca, en un estadio en la ciudad de Esmirna. Esmirna, la misma ciudad que se menciona en el Apocalipsis, en lo que hoy en día es Turquía. Cuenta el relato de su martirio, y escuchen esto, que en el momento en que iba a ser quemado, el procónsul le dijo, le urgió: maldice a Cristo y salva tu vida. Era eso lo único que se requería. Niégalo, maldice a Cristo, salva tu vida. Policarpo le respondió, este hombre era un anciano, 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podría yo blasfemar a mi rey y a mi salvador? Y fue quemado en la estaca. Esto es un ejemplo de la fidelidad de Dios, de lo que el mismo Señor nos dice y anima a una de las iglesias y nos lo dice a nosotros también: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Podemos serle fiel a Él por causa de esto. Fíjense que la declaración de Policarpo tiene dos partes. Él dice: Él ha sido fiel conmigo todo el tiempo. ¿Cómo podría yo traicionar su fidelidad? Hay una fe, un conocimiento de aquel que es fiel, y entonces hay una respuesta en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos hace a sí mismo como es Él. ¿Por qué? Porque verdaderamente podemos confiar en Él, porque depende de su fuerza en nosotros, no de nosotros. Salmo 48, 14, hermoso este versículo: porque este es Dios, nuestro Dios para siempre, Él nos guiará hasta la muerte. Aún al final de nuestra vida, Él va a estar allí con nosotros, y por su Espíritu nosotros habremos de serle fiel hasta la muerte. Hermanos, recordar, nunca vamos a ver esta característica siendo perfecta en nosotros. No quiere decir que no nos vamos a ver fallando. Sí debemos encontrar esperanza en que Él continúa obrando y produciendo esto en nosotros. Pero debemos preguntarnos y que podamos analizarnos y evaluarnos delante del Señor: ¿en qué áreas necesito más la obra del Espíritu en fidelidad en mi vida? Puede ser en tu trabajo, mi hermano, puede ser con esos pensamientos que hacen que tropecemos en áreas de la sensualidad. ¿Dónde necesito verme siendo más fiel? Tal vez no soy una persona que los otros ven como confiable, como alguien en quien se puede depender. Qué triste es que a veces ni siquiera nuestra familia nos ve de esta forma. Nuestros hijos prefieren llevar su problema donde otras personas en vez de traerlos donde nosotros. Señor, ayúdame, Señor, que yo pueda crecer por tu Espíritu Santo en esta área. Hermanos, pero seguimos. Este es el primer aspecto. El siguiente aspecto, que tiene que ver con la mansedumbre. Igual vamos a hacer lo mismo que hicimos con la fidelidad. La fidelidad no es fe, tiene que ver con dependabilidad, o sea, alguien en quien se puede depender, confiabilidad, lealtad. Ahora, la mansedumbre. La mansedumbre, entonces, el término que encontramos en esta lista es el griego prautes. Prautes. Y este concepto es tal vez el peor entendido de todas las características de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo entiende la mansedumbre como debilidad. ¿Sí o no? Como alguien que es pusilánime, que se deja empujar, que se deja arrastrar por cualquiera, que lo pisotean y le pasan por encima.
Y esto es una gran mentira, está totalmente errado, porque el término, que es uno de los más difíciles de traducir, implica fuerza o poder bajo control. Todo lo contrario. No es ausencia de fuerza o de valentía o de coraje. Es todo lo contrario. Es fuerza bajo control. Una analogía que nos puede ayudar, y a mí me encantó esta, es para entender el significado. Así como la sabiduría es la manera correcta de usar el conocimiento, sabiduría, conocimiento sin sabiduría es imprudente, ¿verdad? Porque es arrogante, porque simplemente lo que quiere es que el otro sepa que usted sabe. Conocimiento sin sabiduría, la sabiduría es la forma correcta de usar el conocimiento, la mansedumbre es la manera correcta de utilizar el poder y la autoridad. O sea, no es la ausencia de poder y autoridad, sino que la mansedumbre es la forma correcta de utilizar esas dos cosas, la fuerza y el poder. Algo que nos arroja más luz acerca de este término y su significado es que esta palabra, prautes, se utiliza para referirse a una bestia salvaje que ha sido domada. Es el mismo término. Esta mansedumbre se utiliza para referirse a un imponente, imagínense un imponente caballo de guerra. Yo no sé si ustedes han visto estos caballos que son pura sangre, que su lomo muchas veces es hasta más alto que yo. Usted ha visto esos caballos que son así, que son súper corpulentos, musculosos. Es lo mismo. Este caballo salvaje, fuerte, con una fuerza destructiva, luego de ser domado, su asombrosa fuerza entonces puede ser canalizada para el servicio útil, provechoso. Esa es la mansedumbre que describe este listado. Esta es la mansedumbre que el Espíritu Santo está formando en nosotros. En esencia, es un carácter de humilde amabilidad y paciencia controlada, en la cual la fuerza se utiliza mejor para adaptarse a las debilidades y necesidades de los demás, en lugar de usarse para hacer valer nuestros propios derechos. Fíjense cómo es la manera en la que se usa, con control, no para sacar provecho para nosotros mismos, sino para adaptarse a las necesidades de los demás y a los otros, o sea, de nuestros hermanos, nuestros familiares, más que lo que nosotros deseamos, nuestros objetivos, aquellos que son de los demás, aquellos que son de Dios y de su reino. Es un requisito igual que la fidelidad, indispensable para poder vivir en la comunidad de fe, viviendo una vida que sea agradable a Dios. Dice, yo pues, Efesios 4, 1, 2, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Lo que viene, lista requisitos o cosas que se deben ver, que son indispensables para demostrar que verdaderamente hemos recibido esta vocación y que somos de Cristo. Dice el verso 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Humildad, mansedumbre, prautes. Esta manera de vivir donde tenemos la capacidad de responder, pero escogemos frenar nuestra mano por amor de Cristo y de los demás. Un ejemplo, John Selwyn. Encontramos un ejemplo muy poderoso en la vida de este hombre, de mansedumbre, de esta fuerza bajo control. John Selwyn fue un misionero conocido como el obispo del Pacífico Sur. Ustedes saben, el Pacífico Sur, las tribus aborígenes de Australia, de Papúa, Nueva Guinea, de todas esas tribus que hay en esos archipiélagos del Pacífico del Sur. Antes de este hombre convertirse en misionero, Selwyn era conocido por sus excepcionales habilidades en el boxeo y su fuerza física. Era un boxeador profesional y era muy fuerte. O sea, era fuerte de verdad. La historia destaca un encuentro concreto en el que se puso a prueba esta fuerza.
Mientras ejercía como misionero, Selwyn reprendió con severidad, pero con amor, a un hombre que asistía a la iglesia local. Resentido por la amonestación, el hombre asestó a Selwyn un violento golpe en la cara con el puño cerrado. En buen dominicano le dio una trompa, ¿verdad?, que lo sacudió. No recibió la reprensión, obviamente, sino que le dio un trompón. A pesar de sus definidos y poderosos músculos y de su capacidad para noquear fácilmente a cualquier adversario, Selwyn no respondió. En cambio, simplemente cruzó los brazos y miró al hombre tranquilamente a los ojos, literalmente poniendo la otra mejilla. Y ese es uno de los pasajes más malentendidos. Fíjense cómo aquí cambia completamente la manera en la que nosotros vemos esa acción. No era que no podía responder, pero dice, el agresor quedó tan abrumado por la moderación y la humildad de Selwyn que se avergonzó de tal manera que salió huyendo a la selva. Se fue avergonzado. Años más tarde, el hombre de la historia se convirtió al cristianismo. Cuando llegó el momento de elegir un nombre cristiano, y entre estas tribus aborígenes eso era muy común. Usted conoce muy bien la historia de Enriquillo. Enriquillo no se llamaba Enriquillo. Cuando fue bautizado en la fe cristiana, escogió un nombre cristiano y esto se hacía también en este contexto. Aquí ustedes no saben qué nombre escogió el hombre. John Selwyn. Dijo, llámenme John Selwyn, afirmando que el misionero había sido quien le demostró cómo era realmente Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Al poner su mansedumbre en gente que actúa imprudentemente, precipitadamente, locamente, como le dijo Samuel a Saúl, locamente has hecho. Eso es lo que Dios no quiere que se diga de nosotros. No es cobardía, no es debilidad, es más bien tener la fuerza interior para poder escoger contenerse en vez de responder abruptamente. Porque el ser manso requiere el ejercer un control y hacer uso de una fuerza aún mayor que simplemente darle para allá y destruir con nuestras palabras, con nuestras acciones. Esto es lo que Jesús nos modela. Él nos modela a caminar en humilde sumisión. Y ahí tenemos que volver a pensar en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de cómo somos llamados a vivir con humildad. ¿Dónde podemos ver esto? Colosenses 3, 12, 13. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otros. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Como Cristo hace, así también hagan ustedes. Él es nuestro ejemplo. Es Él quien nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. Hay una frase que dice así, hablando de Jesucristo. Casi todo el mundo piensa que Jesucristo hombre fue alguien débil, a partir de lo que ellos entienden como mansedumbre, el mundo. Pero nuestro Señor Jesús era verdaderamente manso. Con mansedumbre se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con mansedumbre expulsó a los mercaderes del templo. El Señor estaba siendo perfectamente manso cuando estaba haciendo eso. Con mansedumbre afirmó su rostro como un pedernal para subir a Jerusalén, aun sabiendo que allí le esperaba padecimiento, humillación y una cruel muerte en una cruz. Con mansedumbre denunció como hipócritas pretenciosos y generación de víboras a los líderes religiosos más respetados de aquel tiempo. Con mansedumbre llamó idólatras a los idólatras, adúlteros y zorros a los políticos oportunistas.
con mansedumbre echó fuera al príncipe de este mundo y venció triunfalmente a la muerte, al infierno y a la tumba con su muerte expiatoria. El Espíritu Santo produce en nosotros esta extraordinaria cualidad y nos invita a vivir prefiriendo agradar a Dios con nuestras acciones y nuestras reacciones que agradándonos a nosotros mismos, especialmente en nuestras relaciones. Él nos invita a ser mansos como Él. Él nos invita a vivir con este control interior que escoge obedecerle a Él, aún teniendo la capacidad de responder y destruir y aplastar. Es esta misma cualidad que nos capacita para ser pacientes y lidiar con situaciones familiares en nuestro matrimonio, que no nos permite provocar a ira a nuestros hijos mientras los discipulamos y los encaminamos, ¿verdad? Criándolos en la disciplina, la amonestación del Señor. Nos permite ser útiles a nuestros hermanos, aun cuando necesitan corrección y amonestación, no pensando que nosotros somos superiores. Esta mansedumbre nos hace humildes. Cristo se humilló. Si Él, que era algo, que tenía todo el poder, toda la fuerza, toda la autoridad, se mostró manso y humilde, ¿quiénes somos nosotros para ser diferentes? Por eso es que cuando el Espíritu viene, nos cambia y nos hace como Él. Nos permite ser instrumentos en sus manos. Un bisturí puede matar a alguien, pero en manos de un cirujano salva su vida. Yo quiero ser ese bisturí, manso, humilde, que se deja llevar, que es usado por Dios para dar gracia a nuestros hermanos, para obrar en la iglesia. Señor, ayúdanos a que nosotros seamos mansos y humildes como tú. Hermanos, en tercer lugar, y este es rápido porque ya tiene que ver con los dos anteriores. El último aspecto del fruto del Espíritu es el dominio propio, la templanza, que nos dice que esta característica del fruto del Espíritu en nosotros, que en el griego es la palabra ekkrateia, yo espero que usted esté anotando todo eso, para que después diga, el griego me dijo muchísimas cosas el domingo que yo no sabía, pero relajando siempre un predicador dice, yo no sé quién es el griego tal ese, pero sabe muchísimo, porque todo el mundo lo cita, que el griego dice, pero la realidad es que nos ayuda a entender, el griego es muy rico y a veces el significado que una palabra traducida al español tiene se queda corto con las implicaciones de los términos en griego, por eso es provechoso, ¿verdad?, considerarlo. Esta palabra implica la cualidad sobrenatural producida por el Espíritu que describe la habilidad de un creyente de controlarse a sí mismo. Y esto pudiera sonar medio paradójico. Vamos a llegar allí. Es la habilidad práctica de control sobre las pasiones, los deseos, los apetitos y los impulsos de nuestra carne. Es algo que Dios tiene que hacer en nosotros porque nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Antes de conocerle a Él, ¿cómo se nos describía? Que éramos esclavos de nuestra carne, de nuestros deseos. Para hacer lo que Él decía, no teníamos opción. Nuestra carne nos gobernaba. Hacía de nosotros lo que le daba la gana. Y nosotros la seguíamos sin ningún freno. Ahora, por el Espíritu, tenemos la posibilidad de vivir una vida que de otra manera nos llevaría a una vida disoluta, desordenada, rodeada de caos y excesos, cuyo fin es la destrucción. Ahora podemos vivir diferente por causa del Espíritu. Aquellos que ejercen este autocontrol son descritos en la Escritura como, aquellos que no lo tienen, esto es lo contrario. Proverbios 25-28 la describe como una ciudad invadida y sin murallas. Es el hombre que no domina su espíritu. El dominio propio nos da la habilidad de contenernos y someter al señorío de Cristo todos los impulsos, los deseos desordenados que la Escritura dice que batallan contra nuestra alma. Es esto
este dominio propio. Primera de Pedro dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es esto, renuncia a ellas. El Espíritu Santo te da la posibilidad de decir que no. Antes tú no tenías la posibilidad. Eras su esclavo, pero ahora sí puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros el poder de Cristo por medio de su Espíritu. Y lo más interesante de eso es que aquí Pablo nos da como una paradoja, una aparente contradicción, porque se nos está diciendo que aquellos que son controlados por el Espíritu tienen la posibilidad de controlarse a sí mismos. ¿Cuál de los dos es? Los dos. Al mismo tiempo, por causa de que somos gobernados por el Espíritu, por causa de que su poder está en nosotros, Él nos da la posibilidad de que nosotros podamos decirle a nuestra lascivia, a nuestros deseos, nuestros impulsos pecaminosos: no, por amor a Cristo, es que yo amo a mi Señor. Me encantan los puritanos cuando hablan de este tema, acerca de hacer morir el pecado, que dicen: ¿cómo puedo yo hacerle esto a mi Salvador? ¿Cómo puedo yo transigir, darle lugar a este deseo? Y eso le daba el impulso para rechazarlo. Esto es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque pensamos y el mundo piensa que el dominio propio viene de ejercer fuerza de voluntad. El Señor nos libre de pensar que esta fuerza está en nosotros. No, es que yo soy de los Hernández. Tú no sabes cómo son los Hernández. O los Alcántara. ¿Verdad? Para que me pique aquí. Los Alcántaras son gente sacudida y medida por buen cajón, como dicen de los mocanos. No sé si hay alguien de Moca aquí, pero no se trata de esto. Lo que Pablo describe es algo que produce el Espíritu Santo al reinar en el corazón del creyente. Donde Cristo reina, todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Amén. Diga amén. Muy bien, una de las mejores ilustraciones que encontramos es la que Pablo utiliza cuando describe a los atletas. Y ustedes lo conocen en 1 Corintios, que dice que el atleta, para obtener la corona, se abstiene de todo. Nosotros que estamos procurando una corona incorruptible, dice que nos tenemos que hacer de esta misma manera. No debemos ceder a nuestros deseos, sino que debemos vernos haciendo morir en nosotros aquello que no proviene del Espíritu. Allí es donde el Espíritu Santo nos asiste para hacer morir en nosotros todas las obras de la carne que Pablo describe más arriba en este mismo capítulo 5. Es el que nos libra de los excesos en nuestra conducta, de glotonerías, de borracheras, de chismes, de disensiones, de pleitos, aún de cosas que pudieran ser buenas, consideradas buenas, como el descanso, que puede degenerar en pereza y holgazanería, o el esparcimiento y el entretenimiento. Es el dominio propio que a las 3:30 de la mañana te dice: no, un capítulo más no es nada, sí es algo, ya está bueno, ya para. Cosas tan sencillas como esa. Cosas que el mundo está tratando de presionar en nosotros. No importa. No importa gastar esto más en cosas que simplemente son para esparcimiento. Es esto lo que el dominio propio obra en nosotros por causa del Espíritu. Y es que este dominio propio, aunque pareciera ser restrictivo, es una señal de la verdadera libertad que hemos recibido en Cristo. ¿Por qué? Porque es prueba para nosotros mismos aún de que ya no somos esclavos del pecado para obedecerle en todos sus deseos. Es verdadera libertad. Al creyente recibirlo, por causa de la obra de Cristo y de su Espíritu, lo hace verdaderamente libres. Fuimos libertados
por la verdad de Jesús, Jesús mismo que es la verdad, y ya no somos esclavos a merced de nuestra carne y de nuestros deseos. Ahora podemos vivir una vida donde vivimos y andamos por el Espíritu. Y cuando nos vemos diciéndole que sí habitualmente al Espíritu, sí a las cosas de Dios, sí a todo lo que Él nos da y nos pide, entonces nos damos cuenta que ya no tenemos que satisfacer los deseos de nuestro viejo hombre, los deseos destructivos de nuestra carne. El verso 24 de Gálatas 5 nos dice esto mismo. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya no somos esclavos, ahora somos libres, verdaderamente libres, para poder responder al Espíritu Santo y decirle que no y resistir a nuestros deseos y a nuestros pecados. Qué hermoso es esto que Dios está haciendo por su Espíritu en nosotros. Nos está haciendo hombres, mujeres verdaderamente libres para vivir amando y glorificando a nuestro Señor en libertad, amando y sirviendo a nuestras familias, siendo vasijas de honra, instrumentos útiles en sus manos, mientras servimos a Cristo en su iglesia y en su reino. Hermanos, al pasar por este listado y hoy terminar con estas tres, yo tengo que llamar la atención probablemente a dos situaciones en las que usted se pueda encontrar hoy mientras escucha. En primer lugar, usted pudiera estar escuchando todo esto o ha estado escuchando todos estos sermones donde se dice hay algo que el Espíritu produce en los creyentes. Y usted puede estarse diciendo hacia sus adentros, pero yo no veo eso en mi vida, ni siquiera un poquitico. Están hablando de amor, pero yo vivo una vida de amargura completa. Paz, yo quisiera saber lo que es eso. Gozo, no lo hay en mi vida. Tal vez si esa es tu situación, esto quiere decir que tú no eres de Cristo todavía. Porque es lo que dice la Escritura. Aquellos que son de Cristo experimentan y ven el fruto del Espíritu en sus vidas. Si ese no es tu caso, yo no quiero que tú dejes pasar este día sin venir allí donde tú estás, delante del Señor, y pídele que te haga suyo. Ora allí donde estás y dile, Señor, perdona mis pecados. Señor, haz esa obra de transformación en mi vida, cámbiame, hazme un hijo tuyo, dame tu Espíritu Santo y que Él, con su poder, produzca en mi vida todo esto que he escuchado y que verdaderamente no veo en mi vida. Si esta es tu situación, la palabra dice que hoy es el día de salvación. Ven delante del Señor Jesucristo, confiesa tus pecados y Él, dice la Escritura, es fiel y justo para perdonarte y para cambiar tu vida hoy y para cambiar tu eternidad. En segundo lugar, si ya conoces a Cristo, si eres suyo, tienes el testimonio del Espíritu que te dice que sí, que eres hijo de Dios y puedes ver el fruto en tu vida. Mi llamado a ti, mi exhortación no es que produzcas más fruto. Estamos cansados de decir que no puedes hacerlo. Ahora sí puedes decir esto, y esta es mi oración hoy. Y esto era lo que estuve pensando todo el tiempo que estábamos cantando. Señor, gracias porque puedo verte en mi vida, Señor. Que tú digas hoy eso mismo. Señor, gracias. Gracias porque puedo ver tu carácter en mi vida, Señor. Gracias porque esto no proviene de mí, Señor. Gracias porque tengo que reconocer que es la obra de tu Espíritu Santo en mí. Señor, pero yo quiero parecerme más a ti, Señor. Todavía no me veo hermoso como yo sé que tú eres. Todavía no soy lo fiel que tú eres conmigo, Señor. Todavía no soy, Señor, lo manso. Todavía no tengo ese control de mis impulsos como tú, Señor, demostraste y como tú sigues demostrándome. Señor, todavía no estoy en control de mis deseos como yo sé que tú puedes obrar en mi vida. Hermanos, que esa sea nuestra oración en esta mañana.
Que le digamos, Señor, gracias porque te tengo, Señor, pero Señor, yo quiero más de ti, Señor. Que de una forma como nunca hoy tú le digas a Él, Señor, yo quiero ser como tú, Señor. Que yo no me vea satisfecho con lo que tú has hecho hasta ahora, sino que me vea haciendo lo que dice tu palabra. Señor, yo quiero andar por el Espíritu, porque solamente así tú vas a completar tu hermosa obra en mi vida. Hermanos, por favor, pongámonos de pie y vamos a hacer esto mismo en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que todo esto que hemos visto, todos estos aspectos del amor, que Cristo por su Espíritu lo haga una verdadera realidad en nosotros. Oh Señor, que nosotros seamos inundados de tal manera por tu amor. Oh, que podamos amarte como tú mereces, Señor, y que podamos amar a los demás como tú los amas, Señor. Que este amor, Señor, nos llene de gozo. Podamos vivir con gozo todos nuestros días, que inunde nuestras vidas con tu paz, Señor. Que esto produzca en nosotros paciencia para tratar a aquellos que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor, aquellos que tú has puesto para que nosotros seamos instrumentos, canales de tu gracia. Señor, que podamos ser benignos como tú lo eres con nosotros, Señor. Que podamos ser bondadosos, que haya bondad en nosotros, haciendo siempre lo correcto. Oh Dios, que nosotros podamos vernos siéndote fieles, Señor, y siendo así mismo, Señor, personas en las que los demás pueden depender. Que seamos mansos, Señor, que escojamos honrarte a ti antes que honrarnos a nosotros mismos, Señor, en la manera en la que reaccionamos a la vida, Señor, a las circunstancias. Señor, y que podamos poner a muerte nuestro pecado, que lo matemos de hambre, Señor, que no les demos de comer, sino que nos veamos diciéndote sí a ti, creciendo en ti, Señor, en tu fruto, en tus características, en tus cualidades, y que cada vez seamos menos, Señor, como nosotros, que podamos vivir de esta manera por el poder de tu Espíritu, Señor. Señor, haz prosperar tu fruto en nosotros, Señor. Oh, Señor, que nosotros no seamos un estorbo para la obra de tu Espíritu, que no lo contristemos, que no lo apaguemos, Señor, sino que trabajemos con Él, que nos acerquemos a Él, que te busquemos, Señor. Que nos pongamos allí, Señor, en tus manos, para que tú hagas en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Segunda de Corintios dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, gracias, Señor, que no hay un velo delante de nuestros ojos, ya que te vemos, Señor. Todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Señor, haz esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.